Amar la corrección nos hace sabios. Increíbles palabras que nos da la Biblia para poder entender la corrección que el Todopoderoso hace a nuestras vidas. Dice la palabra en Proverbios 12:1, el que ama la instrucción ama la sabiduría, mas el que aborrece la reprensión es ignorante. Palabras que sin lugar a duda nos revelan algo tan importante, tan vital, que nos da a entender a nosotros que a veces actuamos de esta manera. Detestamos la instrucción, aborrecemos la reprensión, y la Biblia nos cataloga como ignorantes. Pero también dice la palabra en Proverbios 3:12, porque Jehová al que ama castiga, como el Padre al Hijo a quien quiere. La Biblia siempre menciona a Jehová o a Dios como Padre, y Él no es un Padre como quizás muchos de nosotros pensamos la imagen de un Padre que nos puede consentir con todo lo que nosotros queremos, o nos puede dar todo lo que nosotros querramos en cualquier momento, o sea, un capricho. Jehová es un Dios, Jehová es un Dios que disciplina, es un Dios que castiga, es un Dios misericordioso, es un Dios omnipotente, es un Dios todopoderoso. Cuando la palabra dice, porque Jehová al que ama castiga, nos quiere decir que tanto nos ama Dios, que para que nosotros no salgamos, se podría decir, no salgamos fuera de lo que es el camino del Señor, el Señor tiene que disciplinarnos, el Señor tiene que castigarnos, porque recuerden que la disciplina traerá sabiduría a nuestras vidas. Quizás querramos vivir una vida, o quizás hemos vivido una vida con nuestros padres que nos han consentido de todo, que nos han dado todo cuando queremos, que han cumplido incluso hasta el berrinche más insignificante que hayamos podido tener, o algún capricho que hayamos podido tener, pero Dios no es como nuestros padres. Dios no nos ama con un amor como el de nuestros padres. Dios nos ama con un amor puro. El amor de Dios es puro, el amor de Dios es benigno, pero el amor de Dios no es como el de los humanos, porque el amor de Dios permanece. Dice la palabra que aunque nosotros seamos infieles, Él permanecerá fiel, dice su palabra. Hermanos y hermanas, la corrección es la modificación que se hace a una cosa o una persona para corregir sus faltas, sus errores o sus defectos. La corrección siempre es necesaria en la vida se podría decir secular, pero también es necesaria en la vida cristiana, ya que una vida cristiana sin corrección es una vida que no se sabe si está haciendo las cosas correctas, no tiene una regla de vida, y es una vida que no sabe si está dirigiéndose por buen o mal camino. La Biblia es la palabra de Dios inspirada por Dios, que en todo momento nos va a exhortar, nos va a subir los ánimos, nos va a traer sabiduría, también nos va a tener que tocar lo más profundo de nuestra alma. Recordemos que la misma palabra dice que es la espada del Espíritu. Esto nos dice en el libro de Efesios. Entonces, hermanos, la Biblia es la palabra que nos va a corregir. Dios nos va a corregir. Dios nos va a corregir. Dios va a disciplinar nuestras vidas. Y gloria a Dios que sea así. Porque de lo contrario estaríamos viviendo una vida conforme a como nosotros queremos, como nosotros pensamos, y puede ser que nunca estemos viviendo al agrado de Dios. Por eso es que el tema o el mensaje es de esta prédica: amar la corrección nos hace sabios. Amar la corrección, hermanos míos, nos hará sabios, porque nos hará entender que la disciplina del Señor es totalmente benigna y es necesaria en nuestra vida para que entendamos siempre
que el Señor necesita disciplinarnos para poder nosotros participar de la santidad del Señor. En el texto en Hebreos capítulo 12, versículos del 1 al 11, dice la palabra del Señor: puestos los ojos en Jesús, por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina de Dios, os trata como a hijos. Porque, ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban, como a ellos les parecía. Pero para lo que nos es provechoso, es para que participemos de su santidad. El propósito de la disciplina es para que nosotros participemos de la santidad de Dios. Es verdad que ninguna disciplina del presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Preciosa es la palabra del Señor, hermanos, que nos habla en este texto en Hebreos capítulo 12, versículos del 1 al 11, en cómo el texto nos muestra a Jesucristo, que nos muestra a Cristo como el autor y consumador de la fe, el cual sufrió incluso una gran contradicción de pecadores. Recordemos que Jesús, cuando se nos describe su vida en los evangelios, nos habla de cómo mostró esa mansedumbre incluso ante Pilato, ante el Sanedrín, incluso mostrando ese silencio que hacía que Cristo padeciera ante los impíos. Y esto es muy interesante. En el versículo 4 del texto en mención nos dice: porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Quizás, hermanos míos o hermanas mías, quizás están menguando las ganas de mis hermanos estando en el Evangelio. Quizás algunos se sienten sin fuerzas, desganados, quizás con pocas ganas ya de estar aquí perteneciendo a lo que es los hermanos en la fe, o perteneciendo quizás a su congregación. Pero déjeme decirle lo que dice la palabra del Señor. Considera a aquel que sufrió tal contradicción, considera a Cristo, ¿ok? Considera a Cristo, para que tu ánimo no se canse hasta desmayar. Recuerda lo que el Señor nos dice en su palabra: antes de que el mundo te aborreciera, recuerda que primero lo aborreció a Él. Y nos habla también sobre la disciplina. La disciplina es una característica de cómo el Señor quiere que sean sus hijos. Sus hijos tienen que ser disciplinados. Sus hijos tienen que ser disciplinados porque todos, absolutamente todos, son participantes de esta disciplina. Y aquí habla claramente que si soportas la disciplina, ahí te está hablando de una aflicción. Si soportas la disciplina, Dios os trata, dice, como a hijos. Y aquí es algo muy interesante, porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? ¿Qué padre podría
criar a un hijo si nunca lo disciplina? Recordemos que la disciplina es importante incluso en la crianza de nuestros hijos. Y ahora cuando hablamos de la palabra del Señor, cuando nos habla de la disciplina no viene solamente por simple motivo. La disciplina tiene un motivo muy importante. La disciplina es para que nosotros seamos participantes o participemos de la santidad de Dios, participemos de su santidad. Recordemos lo que la Biblia dice, que sin santidad nadie verá al Señor. Y quizás ese sea el motivo más grande del caminar cristiano. Entre las aflicciones y las pruebas sean halladas que vuestra fe sea en grata alabanza al Señor, pero que también a través de todo eso tú participes de la santidad del Señor. Y esto es algo cierto. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo. Quizás muchos cuando hemos sido menores de edad o hemos estado en la etapa adolescente, hemos tenido estos encuentros con nuestros padres, ya sea un encuentro verbal o hasta extremos, quizás sea de un contacto físico. Pero ¿cuál es lo importante? Es que cuando nos disciplinan, nunca nosotros estamos contentos de que nos disciplinen. Siempre estamos quizás con el rostro caído, con el enojo, con la rabia, con la impotencia, ¿no? De poder decir algo, de poder soltar algo, de esa furia incontrolable dentro de uno, de cómo se siente por haber sido corregido de esa manera. Pero dice, pero no es causa de gozo, sino de tristeza. Pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. La disciplina es un ejercicio dentro del caminar cristiano. Vamos a tener que necesitar ser disciplinados por el Señor, no solo para participar de la santidad del Señor, sino para entender cuál es el propósito de la voluntad de Dios en nuestras vidas. Es algo muy interesante lo que nos dice la palabra y lo que nos revela a cada instante. Quizás en algún momento de nuestra vida hemos sido disciplinados de una manera que nunca hubiéramos querido pasar por esa etapa, pero razonemos un momento y pongámonos a pensar en cuánta importancia tuvo esa disciplina en nuestras vidas. Recordemos que la disciplina no solamente es por agredir al hijo o quizás sea por causarle lesiones, etc. Hay correcciones que se hacen con la palabra del Señor, pero el contacto físico ya a un nivel muy fuerte, eso ya no es aceptable. La Biblia dice: castiga al niño con vara, ciertamente no morirá, porque el niño necesita ser corregido. Y nosotros, aún siendo adultos, necesitamos ser corregidos por el Señor. La palabra de Dios también nos dice en el libro de Job, capítulo 5, versículo 17. He aquí, bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga. Por tanto, no menosprecies la corrección del Todopoderoso. Mire, cuando nosotros encontramos este versículo en el libro de Job, nosotros nos ponemos a pensar en Job, en este hombre que sufrió una gran prueba, pasó por una gran prueba en la cual se le murieron los hijos, se le murieron los hijos, se le perdieron los ganados, murieron sus criados, su propia esposa le dijo que maldijera a Dios, y aún así él mantenía esa confianza. Pero mire lo que él dice: bienaventurado, es como decir, bendecido eres. Bendecido es el hombre a quien Dios castiga. Por tanto, no menosprecies, es decir, no tomes en poco la corrección del Todopoderoso, no tomes en poco la corrección de Dios que hace a tu vida. Quizás es necesario la corrección de Dios a nuestras vidas y a veces no nos damos cuenta, y es quizás poco provechoso cuando ya ha pasado tanto tiempo y recién notamos el fruto de esa corrección.
Quizás a muchos nuestros padres nos han corregido de una manera muy dura, a otros de una manera muy leve, pero de cierta u otra manera nos han corregido, nos han disciplinado, y eso ha marcado en nosotros algo que realmente nos ha ayudado, porque esa corrección ha dado frutos. Amén. La palabra de Dios dice en Proverbios 22:15: la necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él. La necedad. ¿Cuántos hemos sido necios? No solamente en la etapa juvenil o la etapa de adolescente, sino en la etapa la etapa de la adultez. Hemos sido quizás necios, ya sea en nuestra manera de pensar o en cualquier ámbito de nuestra vida, en el ámbito laboral, en el ámbito, no sé, en el ámbito social. Quizás hemos tenido un encuentro en el cual hemos actuado de manera necia. Pero la palabra dice que la necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él. La vara de la corrección. La corrección es necesaria, no solamente para poder hacer participar al hombre cristiano en la santidad de Dios, sino que también es un modo para que el hombre valore mucho más lo que es el caminar cristiano. La palabra de Dios es fuente de agua viva en todo tiempo, porque nos da siempre una enseñanza, una sabiduría, y es perfecta. La palabra nos inspira en todo tiempo. Pero dice la palabra de Dios en Proverbios 13:24 también, nos habla la palabra de Dios sobre la corrección. Dice la palabra: el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Creo que esta palabra nos habla a todos los que hemos sido hijos y tanto a los que son padres. Nos habla directamente la palabra que aquel que detiene el castigo. Hay ocasiones en que los hijos necesitan ser corregidos, necesitan ser disciplinados. Pero a veces cuando detenemos la corrección, damos lugar a que el niño o la persona que está siendo disciplinado, corregida, no entienda o tome en poco la corrección. Esto va a dar frutos negativos en su vida en un futuro, porque él va a sentir que la corrección que hubo en su vida realmente no fue con esa autoridad que merecía tener. La palabra dice: el que detiene el castigo a su hijo aborrece, pero el que lo ama desde temprano lo corrige. La corrección siempre ha sido un proceso desde nuestros inicios, ya sea desde los abuelos contemporáneos fueron corregidos de una manera, nosotros en esta generación somos corregidos de otra manera, y la siguiente generación será corregida de otra manera. Pero la disciplina siempre existirá, porque también es un método o es un modo de cómo el ser humano es moldeado, o se podría decir que es corregido para ir por el buen camino, ya sea en el caminar cristiano o en la sociedad en la cual se encuentra. Entonces, hermanos, cuando encontramos estos textos tan hermosos que nos hablan de tanta sabiduría, también podemos hablar de las historias en la Biblia que hablan sobre la falta y la ausencia de la corrección de un padre hacia sus hijos y la consecuencia que esto puede tener. Por ejemplo, cuando vemos el caso de Elí y sus hijos, ¿no? De Elí, el sacerdote, y Ofni y Fines, hijos de Elí, que eran hombres totalmente impíos, eran hombres que no tenían conocimiento de Jehová, dice la palabra, siendo sacerdotes. No solamente hollaban las ofrendas, sino que también hacían pecar a las mujeres durmiendo en el mismo altar. Esto realmente fue de gran, pero gran maldad
y fue de gran indignación hacia el Señor, que el mismo Señor tuvo que decretar un juicio de muerte sobre sus vidas. Pero el juicio viene principalmente cuando el profeta le dice a Elí que él tiene la culpa en parte por no corregir a sus hijos y por no haberles estorbado. Por eso es que la maldición caerá a la casa de Elí y sus hijos serán muertos en aquel día. Esto es realmente impactante, es realmente, se podría decir en cierto punto, es atemorizante, porque es una exhortación directa hacia los padres, ya que los hijos muchas veces representan o reflejan lo que en realidad son sus padres en sus hogares o sus madres en sus hogares. Esto nos da a nosotros una idea de cuán importante es la corrección en nuestra vida para poder llegar a ser siervos y siervas de Dios. Pero la palabra nos dice en el Salmos, y la palabra nos habla también en todo tiempo, hermano. La palabra nos dice en el Salmos 94:12. La palabra nos dice en el Salmos 94:12: Bienaventurado el hombre a quien tú, Jehová, corriges y en tu ley lo instruyes. La corrección en la Biblia siempre va a estar con el tema de bienaventurado, y bendecido es el hombre a quien Jehová o Dios corrige, porque es necesaria la corrección, como ya lo venimos hablando hace un momento. Pero si hablamos de corregir, y del mejor ejemplo que podemos dar es la corrección de Cristo a sus discípulos, a sus apóstoles. La corrección de Cristo hacia los fariseos, cuando una vez los fariseos le dicen que por qué ellos comen con manos inmundas o manos sucias, ¿no? ¿Por qué no se lavan las manos conforme a la tradición de los ancianos? Y es cuando Jesús les reclama otra cosa con la cual Jesús evidenciaba o daba a entender a los fariseos que ellos quebrantaban un mandamiento por poner por encima una doctrina de hombre. Esto nos habló claramente cuando comparó las ofrendas y el corbán, y que los fariseos ponían como pilar principal el mandamiento o la doctrina del hombre y quebrantaban de gran manera el mandamiento de Dios. Esto realmente fue una corrección de Cristo hacia los fariseos, pero también la corrección de Cristo a sus apóstoles las podemos ver cuando la madre de los hijos de Zebedeo se acerca hacia Jesucristo y le hace una pregunta, y le hace, mejor dicho, una consulta de que cuando Jesús reine en su reino, sus dos hijos se sienten, uno a su costado, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Jesucristo, sabiamente, porque el Señor es sabio, corrige esto de una manera magistral y les da a entender que ellos podrían participar de todo lo que participó Cristo, del vaso que Él bebería, del bautizo que Él iba a tener y de todas las cosas que Él podía hacer. Ellos podían hacerlo, pero el sentaros a la derecha o a la izquierda no era dado por Cristo, sino era dado por el Padre que estaba en los cielos. Esto nos habla que Cristo no solamente fue instruido o en cierta manera Él corrigió a sus apóstoles, sino que Él también dijo que Él no sobrepasaba o no estaba por encima del Padre, siendo Dios. La corrección siempre nos acercará a las cosas más cercanas a lo que es la obediencia hacia Dios. La obediencia, la corrección y la disciplina siempre irán juntas de la mano para que nuestra vida sea apacible en llevar frutos de justicia. Hermano, hermana, espero que este pequeño pasaje te haya servido de reflexión, de edificación, y que sobre todo haya podido la palabra de Dios hablar a tu alma. Mi nombre es Leonardo Álvarez Damián. Esto ha sido Historias de la Biblia,
mucho gusto compartir esta pequeña sección dentro de lo que estamos haciendo como proyecto, y agradecemos enormemente al Señor que nos da una oportunidad más de poder estar incluso llevando su palabra a través de estos medios. Recuérdenos también visitarnos, ya sean algunas personas que están aquí en Perú, en Lima. Estamos exactamente ubicados en Vía María del Triunfo, exactamente en la calle Los Rosales 322, Vallecito Bajo. Tenemos aquí una obra en la cual estamos iniciando por la obra y la misericordia del Señor, llevando siempre la palabra de Dios y estando en comunión con muchos hermanos. Damos gracias a Dios en todo tiempo, al Señor Jesucristo por sus palabras tan maravillosas, y al Espíritu Santo por guiar en todo tiempo nuestras vidas hacia la verdad y nada más que la verdad. Bye bye, mucho gusto.